Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí hoy. Espero que cada uno de ustedes esté teniendo un día maravilloso. Como siempre, estamos emocionados de compartir con ustedes un tema que estoy seguro resonará profundamente con muchos, o al menos, les hará reflexionar y sentir algo especial. Hoy vamos a sumergirnos en un sentimiento que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, esa conexión que se queda grabada en lo más profundo de nuestro ser. El título mismo, Ande y Kerem, siempre en mi corazón y en mi mente, es una oda a esas personas o experiencias que, sin importar el tiempo ni la distancia, permanecen vivas en nuestros pensamientos y en nuestros afectos más sinceros. Así que prepárense para un viaje emocional, un repaso por esas memorias imborrables, esas presencias que, aunque ya no estén físicamente presentes, continúan inspirándonos y moldeando quienes somos. Y antes de zambullirnos de lleno en este fascinante tema, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, y además, nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Hagamos crecer esta hermosa comunidad juntos. Hoy vamos a hablar de esas conexiones que trascienden lo ordinario, de esos lazos que se forjan en el alma y que, una vez establecidos, parecen ser eternos. Hablaremos de Ande y Kerem, no necesariamente como nombres propios y específicos, sino como arquetipos de esas relaciones que nos marcan para siempre. ¿A quién no le ha pasado? Hay personas que llegan a nuestras vidas y, sin siquiera darnos cuenta, se instalan en un rincón especial de nuestro ser. Quizás fue un amor de juventud que, aunque ya no esté, sigue siendo la vara con la que medimos las relaciones futuras. O tal vez fue un amigo de la infancia que, a pesar de los años y las mudanzas, evoca una nostalgia dulce y cálida cada vez que su recuerdo cruza nuestra mente. Podría ser incluso un mentor, alguien que nos guió, nos enseñó, nos inspiró a ser mejores y cuya influencia aún sentimos en cada decisión importante que tomamos. La clave aquí es el siempre. Ese adverbio tan poderoso, tan definitivo. ¿Qué hace que ciertas personas, ciertas experiencias, se conviertan en un siempre en nuestro corazón y en nuestra mente? No es solo la intensidad del momento vivido, sino la huella imborrable que dejan en nuestra historia personal. Es esa chispa, esa energía, esa comprensión mutua que, una vez encendida, se niega a extinguirse. Pensémoslo bien. Todos hemos tenido encuentros fugaces que nos han dejado una impresión duradera. Un encuentro casual con un desconocido en un viaje, una conversación profunda con alguien que acabamos de conocer, incluso un personaje de ficción que nos ha tocado de una manera muy personal. Estos momentos, aunque breves, pueden tener un impacto significativo. La memoria, ese tapiz intrincado de nuestras vidas, juega un papel fundamental. No solo recordamos los hechos, sino las emociones asociadas a ellos. Y cuando esas emociones son intensas, ya sean de alegría desbordante, de profunda conexión, o incluso de dolor y superación, la memoria se aferra a ellas con una tenacidad admirable. Ande y Kerem, en este sentido, representan esa dualidad de la memoria, la dulzura de los buenos tiempos y la fortaleza que sacamos de las lecciones aprendidas. Profundicemos un poco más. ¿Qué elementos componen estas relaciones que se vuelven eternas? En primer lugar, la autenticidad. Cuando nos permitimos ser nosotros mismos y la otra persona también, se crea una base de confianza y aceptación inquebrantable. No hay máscaras, no hay pretensiones. Solo dos almas conectándose en un nivel genuino. Pensemos en esas conversaciones donde no necesitamos pensar en lo que vamos a decir, donde el silencio es tan cómodo como las palabras. Esa es la autenticidad en acción. En segundo lugar, la empatía. La capacidad de ponernos en el lugar del otro, de sentir su alegría como propia y su dolor como una carga compartida. La empatía crea puentes, derrumba barreras y nos hace sentir comprendidos y apoyados. Es esa mirada que dice te entiendo, sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Ande y Kerem, en este contexto, serían aquellos que nos ofrecieron esa comprensión incondicional, que nos vieron en nuestros mejores y peores momentos y, aún así, eligieron quedarse. Luego está el crecimiento mutuo. Las relaciones más significativas son aquellas que nos impulsan a ser mejores versiones de nosotros mismos. Nos desafían, nos inspiran, nos animan a explorar nuestras capacidades y a superar nuestros miedos. Un compañero o amigo que celebra nuestros éxitos y nos anima en nuestros fracasos, que nos ayuda a ver el potencial que quizás nosotros mismos no percibimos, es un verdadero tesoro.
Imaginen a Ande y Kerem como esas personas que con su sola presencia nos hacían sentir que podíamos conquistar el mundo. Y no podemos olvidar la vulnerabilidad. Permitirnos ser vulnerables ante alguien es un acto de fe y de confianza. Es mostrar nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras inseguridades y saber que seremos recibidos con amor y compasión, no con juicio. Esta apertura emocional es la que profundiza las conexiones y las hace resistentes al paso del tiempo. Ahora, ¿qué sucede cuando estas personas o estas experiencias, por alguna razón, ya no están en nuestro día a día? ¿Significa que se han ido para siempre? Absolutamente no. La belleza de estas conexiones es que su influencia perdura. Las lecciones aprendidas, los valores inculcados, el amor compartido, todo eso se convierte en parte de nuestro ADN emocional. Se manifiestan en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en la forma en que interactuamos con el mundo. A veces el recuerdo de Ande y Kerem puede traer consigo una punzada de melancolía, un anhelo por tiempos pasados. Y eso está bien. La melancolía, en su justa medida, es un testimonio de la importancia de lo que hemos vivido. Es una forma de honrar esas memorias y esas personas que nos han enriquecido. Pero lo importante es cómo gestionamos esa melancolía. ¿Nos deja anclados en el pasado, o nos impulsa hacia adelante fortalecidos por las experiencias vividas? La mente, ese espacio infinito de pensamientos, es donde estas presencias se mantienen activas. Recordamos anécdotas, revivimos momentos, incluso soñamos con ellas. Y estas rememoraciones no son meras repeticiones de lo pasado, son reinterpretaciones. Con cada recuerdo aportamos nuestra perspectiva actual, nuestro crecimiento y a menudo descubrimos nuevas capas de significado en esas experiencias. El título Ande y Kerem, siempre en mi corazón y en mi mente, es un recordatorio de que el amor y la conexión no son necesariamente posesiones, sino influencias. Son fuerzas que nos moldean, nos elevan y nos acompañan en nuestro camino. Y aunque la vida nos lleve por rumbos diferentes, estas influencias siguen siendo parte de nosotros. Pensemos en la música. Una canción que nos recuerda a alguien especial. Cada vez que la escuchamos, revivimos ese momento, esa emoción. La canción no cambia, pero nuestra interpretación de ella sí. Y de la misma manera, los recuerdos de Ande y Kerem evolucionan con nosotros, volviéndose más profundos, más complejos y a menudo más apreciados. Y aquí quiero hacer una pausa para reflexionar sobre algo importante, la gratitud. Si estas personas, Ande y Kerem, o cualquier otro ser o experiencia significativa, han dejado una marca en tu vida, la gratitud es una de las respuestas más poderosas y sanadoras. Agradecer por el tiempo compartido, por las lecciones aprendidas, por el amor recibido, nos libera de cualquier sentimiento de pérdida y nos permite enfocar en la riqueza que esas conexiones nos han aportado. En un mundo tan cambiante y a menudo fugaz, aferrarse a esas conexiones que perduran es un acto de sabiduría. Es reconocer que no todo lo valioso tiene que ser tangible o permanente en su forma física. El impacto, la resonancia, el legado, son las verdaderas manifestaciones de lo que es verdaderamente importante. A menudo nos enfocamos en las relaciones presentes y futuras, y es natural que así sea. Pero no debemos subestimar el poder de honrar y mantener vivas aquellas conexiones que han sido fundamentales en nuestra formación. Es como un árbol, sus raíces profundas, aunque ocultas, son las que le dan estabilidad y fortaleza para crecer y florecer. Así que cuando piensen en Ande y Kerem, o en esas otras personas que ocupan un lugar especial en su corazón y en su mente, recuerden la magia de esas conexiones. Recuerden la fuerza que les brindaron, la alegría que compartieron, y las lecciones que les enseñaron. Y sobre todo, recuerden que esas influencias, aunque invisibles, siguen moldeando la persona que son hoy. Quizás algunas de estas personas ya no estén físicamente y eso puede generar un vacío. Pero ese vacío, lejos de ser una ausencia, puede ser un espacio para la reflexión, para el agradecimiento, y para llevar adelante su legado de una manera positiva en nuestras propias vidas. Podemos honrarlos viviendo de acuerdo a los valores que nos inculcaron, o replicando la bondad y la compasión que nos mostraron. La memoria es un jardín, y cada recuerdo es una flor. Algunas flores son vibrantes y llenas de color, otras son más sutiles pero igualmente bellas. Y cada vez que regamos ese jardín con nuestros pensamientos y sentimientos, las flores vuelven a florecer. Ande y Kerem, en este sentido, son esas flores que año tras año, renacen en nuestro jardín interior.
Y es importante recordar que estas conexiones no tienen por qué ser románticas. Pueden ser amistades inquebrantables, lazos familiares profundos, o incluso relaciones profesionales que nos han marcado de forma positiva. Lo que une a todas estas experiencias es la resonancia emocional, el impacto duradero en nuestro ser. Así que, para ir concluyendo, hemos explorado la profunda resonancia de las conexiones humanas que trascienden el tiempo y el espacio. Hemos reflexionado sobre el significado de tener a personas o experiencias como Hande y Kerem siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. Hemos destacado la importancia de la autenticidad, la empatía, el crecimiento mutuo y la vulnerabilidad en la construcción de estos lazos imborrables. Hemos recordado que la memoria no solo guarda hechos, sino emociones, y que estas evocaciones evolucionan con nosotros, aportando nuevas capas de significado. Y hemos enfatizado la gratitud como una respuesta poderosa para honrar estas conexiones. Les agradezco de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por haber compartido este espacio conmigo y por haber dedicado su tiempo a reflexionar sobre este tema tan especial. Su presencia aquí es lo que hace que este canal sea posible y vibrante. Ahora, me encantaría escuchar sus propias experiencias. ¿Hay alguna persona o alguna experiencia que para ustedes represente ese, siempre en mi corazón y en mi mente? ¿Qué es lo que hace que esas conexiones sean tan especiales y duraderas en sus vidas? Por favor, dejen sus reflexiones y sus historias en la sección de comentarios. Me encanta leer sus pensamientos y aprender de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha tocado de alguna manera, les invito a que dejen un asterisco me gusta. Esto nos ayuda enormemente a saber qué tipo de contenido les resuena más. Y si creen que esta conversación podría ser valiosa para alguien más, por favor, compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Finalmente, si aún no lo han hecho, les animo una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros, permitiéndonos seguir creando contenido para esta maravillosa comunidad. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.